Buen día. Esta clase vamos a empezar con conceptos geométricos. Yo realicé una guía en forma manuscrita para que ustedes puedan hacerla de manera similar o realizarla de la mejor manera que ustedes crean conveniente para consultarla cuando empecemos a trabajar en las láminas y surja alguna duda. Bueno, vamos a empezar con lo principal o lo más básico de geometría, que es punto. Punto es la mínima entidad geométrica. Se lo denomina con una letra imprenta mayúscula. Y acá tenemos tres ejemplos de cómo se puede obtener un punto. El primero es apoyando el lápiz sobre la hoja y lo identificamos con letra imprenta mayúscula. El segundo ejemplo son dos líneas que se cortan, forman un punto y lo identificamos con letra imprenta mayúscula. Y el tercero es un plano, ejemplo una hoja, interceptado por una línea, también forma un punto, lo identificamos con letra imprenta mayúscula. Generalmente en los puntos se identifica con letras, las primeras letras del abecedario. Pasamos a línea. Línea es una sucesión de puntos que no tiene principio ni final. Es una descripción teórica y yo acá tengo una línea y en teoría estaría formado por un punto al lado del otro, un puntito pegado al lado del otro, formarían la línea. Se la identifica o se la nombra con letra imprenta minúscula. Pasamos a segmento. Segmento es una sucesión de puntos con principio y con final. Acá tenemos un ejemplo y es una porción de una línea y se lo identifica con una letra imprenta mayúscula al principio y una letra imprenta mayúscula al final. Ejemplo, AB con un segmentito arriba. Pasamos ahora a tipos de línea en el espacio. Y tenemos línea horizontal. Es la línea cual todos sus puntos están a la misma altura o la que copia el horizonte. Acá tenemos un ejemplo y lo representamos con letra imprenta minúscula. Seguimos con línea vertical. Es la perpendicular con respecto al horizontal. O sea que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la línea horizontal. Y acá tenemos el ejemplo identificado con la letra minúscula imprenta. Continuamos con línea oblicua. Cuando una línea no es ni horizontal ni vertical, ¿qué es lo que es? Oblicua. O sea, cuando no cumple la condición de ser horizontal ni vertical, queda como línea oblicua. Puede tener cualquier inclinación y se identifica con letra imprenta minúscula, en este caso D. Tenemos otros tipos de líneas, ejemplo, onduladas, zigzag y curvas. Esas líneas las nombramos y no damos una explicación más amplia porque todavía no la vamos a utilizar. Continuamos viendo líneas con respecto a otras líneas. Las que vimos recientemente son líneas con respecto al espacio, o sea, ubicadas en el espacio. Ahora líneas con respecto a otra línea pueden ser paralelas, cuando una línea tiene siempre la misma distancia con respecto a otra línea. Acá tenemos un ejemplo, dos líneas, y la distancia entre ambas siempre es la misma. Dice horizontal, porque son paralelas entre sí, pero en el espacio están ubicadas en forma horizontal. Acá tenemos otras dos líneas que son paralelas porque la distancia siempre es la misma, pero en el espacio están ubicadas en forma vertical. Otra línea que también son paralelas de estas líneas están ubicadas en forma oblicua en el espacio, aunque siguen siendo paralelas entre sí. Y la última son dos líneas onduladas que si controlamos la distancia siempre medida en forma perpendicular va a ser siempre igual. Por lo tanto son onduladas pero paralelas entre sí. Pasamos a líneas perpendiculares. ¿Cuándo dos líneas son perpendiculares? Cuando se cortan y forman por lo menos un ángulo de 90 grados. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de dos líneas que se cortan y forman dos ángulos de 90 grados. También son perpendiculares. Dos líneas que se cortan completamente y forman cuatro ángulos de 90 grados. También se denominan perpendiculares. Y acá tenemos el ejemplo de dos líneas que se cortan entre sí, forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto son perpendiculares, pero en el espacio están ubicadas en forma oblicuas. Están oblicuas en el espacio, pero entre sí son perpendiculares.
Por último, tenemos las líneas oblicuas. Son dos líneas que se cortan y forman por lo menos un ángulo distinto a los 90 grados. Acá tenemos los ejemplos y vemos una línea horizontal con una oblicua se cortan y el ángulo es distinto a los 90 grados. Acá tenemos una línea vertical con una oblicua que también se cortan y forman un ángulo distinto a 90 grados. Acá también cortamos y formamos dos ángulos distintos de 90 grados. Acá hay dos líneas que se intersectan completamente y forman cuatro ángulos que son distintos a 90 grados. Y por último tenemos dos líneas que en el espacio son oblicuas y entre sí también, porque los cuatro ángulos que forman entre ellas son distintos a los 90 grados. Hasta acá vamos a llegar a esta clase. Vayan haciendo este apunte. Nos va a llevar unas 2 clases más con distintos puntos. Y cuando terminemos con todas las clases, vamos a recién enviar el trabajo completo. No se queden sin hacerlo porque después se les junta todo y es más complicado armar todo junto. Nada más por esta clase.